Buenas tardes, mi pueblo cubano. Buenas tardes, los quiero a todos y saludo a todos los países que están en el eje del mal. Los quiero. Recuerden compartir, recuerden inscribirse en mi canal, recuerden, sé que mi nombre es Luis Valido, díganselo a sus amigos para que vean mis vídeos, que todos serán para ayudarlos a ustedes en lo que no le informa bien el gobierno cubano. Yo le hago el favor de ponerle al día en la prensa internacional donde de verdad se dicen las noticias ciertas, no como Robertico y como Randy, que extorsionan las noticias, dicen lo que le conviene al gobierno porque están politizados. Bueno, hermano, ahora el gobierno cubano exhorta a los comunistas que no se separen de la ideología comunista, que entonces el capitalismo feroz los asocia y los recupera y se van del camino. Oye, qué disparate. A esta altura de la vida, que no se separen del comunismo, del socialismo, de la ideología loca esa que ellos están promulgando en el mundo, porque el capitalismo los capta y los hace enemigos de la revolución, y la revolución es lo más grande que hay. Esto es mil perolatas para aquí, para allá, para aquí, para allá. Eso es lo que dice el gobierno cubano, que tengan mucho cuidado, que lo que quiere el capitalismo es acabar con el comunismo. Pero de Rusia habla bien, porque el capitalismo de Rusia es un capitalismo que sí es bueno. Ese es el especial que lo hicieron para el gobierno de Cuba. ¿Ves? Porque lo de ellos es poner siempre como punto de referencia. Por eso que Bruno Rodríguez parece una gatica, siempre hablando de los Estados Unidos, que si el submarino, que la Unión Europea, que si esto, que si lo otro. ¿Por qué? Porque ellos ponen de punto de referencia siempre a los americanos, porque la usan los americanos, los Estados Unidos, para poder hacer relaciones con Cuba de igual a igual. Tienen que quitar toda esa estructura comunista no, porque eso no tiene sentido ni partido ni nada, toda esa dictadura que tiene, desmantelarla y volver a un sistema democrático. Entonces los Estados Unidos, por lástima, porque son un país bueno y esto y lo otro, le vende pollo, le vende alimentos, así, pero lo hace por la población cubana, y yo no por el pueblo cubano, porque es un país donde la doctrina que se lleva es la doctrina de la bondad, no de la maldad como tiene Cuba, como ellos los pintan. Entonces, pero en realidad, con todo lo que Cuba habla, la dictadura habla de ellos y lo pone a ellos ante los pueblos cubanos para que crean que es un fantasma, que los americanos que usan, que el bloqueo, que se come la gente. Así decía hace muchos años, cuando yo era muy joven, que las personas de color no podían, que no fueran para el norte, porque allá le echaban los perros y se lo comían los perros. Después resulta ser que vieron que no era así. El pueblo cubano se engañó con los años, cuando se rompió la cortina que hubo en los años 60 y pico, que empezó a venir la comunidad a Cuba, vieron que era mentira. Entonces era una falacia que el gobierno cubano decía. Pues lo mismo con lo mismo siempre. Ellos, el capitalismo americano es el más malo, es el que se come a la gente, es el que tiene oprimido al mundo, esto, porque ese es el punto de referencia que ellos tienen para poder penetrar con esa doctrina que tienen malvada a todos los países de América. Buscan los países más o menos que están promiscuos a eso, que ellos saben cuáles son, porque hacen un estudio bien cronológico de todos esos países, y entonces penetran con eso, como poniendo a los Estados Unidos como el que se come a la gente, para que se asocien al sistema ese que ellos quieren impartir en el mundo, que es una locura. Que todavía yo le digo todos los días, se lo digo yo, no yo, personas de mucha más cultura que yo, de mucho más conocimiento que yo, le dicen a todos los regímenes que le busquen un régimen comunista, socialista, del eje de mar, asociado a la izquierda, que prospere, que tenga un buen nivel de vida. Todo es lo mismo. Cuando Cuba cogió y penetró a Venezuela, mira cómo está Venezuela. Se metió en Bolivia, ya Bolivia va en picada. ¿Ve? Se metió en Perú y mira todo el rebolico que formó en Perú, porque enseguida analfabeto eso, porque ese que estaba ahí era un analfabeto, siendo maestrico y todo, era un analfabeto político. Enseguida a quitar la constitución, para que era la de ellos, para poder perpetuarse en el gobierno y ejercer todos los poderes, desarticular todos los poderes. Así, eso es la doctrina de ellos. Entonces pintan a los Estados Unidos siempre como el perro feroz,
porque tienen que tener un punto de referencia para poder tratar de propagar su política, su dictadura, su horror. Eso es un horror. Entonces, ahora miren, está entrando un barco ahí a La Habana de los rusos, un barco que no es de mercancía ni de comida para el pueblo, es de instrucción para la Marina de los Estados Unidos, quiere decir un barco militar, la Marina de Rusia, un barco militar, le tiraron balas de salva, le tiraron todas esas cosas, lo recibieron a bomba y a platillo, y Rusia es capitalista. Sin embargo, con el submarino, como le dije ahorita, mira cuánto, que lo que usa es energía nuclear y está en una base militar en Guantánamo. Pues allá fueron a buscar la noticia, porque es que crean las noticias, porque ellos, lo que ha pasado en Cuba, que han hecho una mentira continua por 64 años, y muchos bobos todavía creen que eso es verdad. Entonces es una falacia, entonces es mentira. ¿De dónde consiguen los pollos Cuba? De Estados Unidos. ¿De dónde consigue ahora mismo? Decía que los Estados Unidos no querían vender medicina y los Estados Unidos desmintieron. 900 millones de pesos, de dólares le cedieron para que compraran en los Estados Unidos. Lo que pasa es que no tienen el dinero a veces para sacarlo todo, y entonces quieren echarle la culpa a los Estados Unidos, porque ellos lo que quieren es un parásito que se lo han regalado. Eso lo hace los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país que ellos lo pintan de una manera muy... Pero ¿quién es el único país? A ver si los rusos lo han hecho, que ha admitido más de 2 o 3 millones, o 4 o 5 más millones de toda América Latina, del Caribe, donde quiera, que tienen problemas en sus países, uno de pobreza por mala administración de los gobiernos, otro porque el eje del mar ha penetrado, como en Venezuela, como en Nicaragua, como en Cuba, y han salido inmensamente de millones y miles y miles y miles y miles, que ya suman millones, y lo ha absorbido a todo y le ha dado trabajo de bienestar, y lo ha asumido en su pueblo, lo ha incorporado a su sociedad. Entonces, ¿de qué está hablando Cuba? No tiene, es una borborrea, no hay una verdad en sus discursos. Porque no hacen elecciones si son tan buenos, porque no hacen elecciones que el pueblo vote por ellos y los elija a ellos para que se sientan seguros, y entonces abren la borborrea al mundo, que ellos están elegidos por su pueblo. No, palo, si no estás de acuerdo con ellos, si no, y si nada más reclames palo arriba del pueblo. Entonces, ¿de qué están hablando? Si son unos dictadores, son unos asesinos, a través de la historia lo han sido, han fusilado, han matado, han penetrado en todos los países, han formado movimientos de izquierda en todos los países, ha habido miles de muertos. El sistema comunista en el mundo, en una estadística, ha matado 100 millones de personas para poderse establecer, desde Mao Zedong, Lenin, Stalin y todo. ¿De qué habla esa ideología loca? Si son lo que son estos unos vividores, porque empiezan con la ideología y después se perpetúan en los poderes. Para eso es que meten ese sistema, porque se vuelven, son los reyes modernos. Ya el reinato antiguo de antes de Napoleón y toda esa gente, ya el nuevo es el de los Castro, el de los Chávez, el de los Maduro, el de toda esa gente. Eso es lo que quiere el sistema de Raúl Castro. No ve como la hija anda por todos los países. Ahora el otro día en México hizo una declaración que la libreta adoptó el pueblo, porque querían que el pueblo pidió que le pusieran la libreta para que pusieran cigarros y tabaco y esto y lo otro, y aunque no fumara, hacía, lo regalaba esto y lo otro, como que ella participa en la bodega. Eso es una mentira, coño, que el pueblo cubano sabe que ninguno de ese tipo de gente van a la bodega. Esto es una mentira. Vive en México, vive en Francia, vive en Estados Unidos, vive en todos los países comprando y gastando, porque se casó con un mafioso millonario y ella tiene un hotel ahí, esa de los Castro. Eso es lo que dan los Castro. Ellos sí viven, el pueblo no vive. Que ha hecho Sandro, que ha hecho el Cangrejo, que han hecho todo, que ha hecho Díaz Balá, Díaz Canel, con relojes carísimos, la mujer con cartera carísima, que ha hecho Raúl con una querida de las Tunas ahí, jovencita, en las islas, un hombre con 92 años disfrutando, y nada más sale de la cueva cuando viene un dictador de Irán, uno del eje del mal, que después quieren que lo quiten de patrocinar en el eje del mal el genocidio que hacen y fomentar lo que fomentan ellos, que es la dictadura esa castrita, que es lo más malo que ha imperado en el mundo. Eso es lo que le digo. Con mi pueblo querido, no crean nada de lo que dice, todo eso es una falacia y una mentira diaria, que va a haber, que ahorita, que después, y todo eso es un cuento chino. Lo está metiendo en un problema bien grande a Cuba, con 6 bases militares ya, 2 o 3 de Rusia y 2 o 3 China. Cuando se forma una confrontación mundial, el primer cohete que viene para arriba de Cuba no, de los infelices, porque ellos tienen aviones submarinos y la madre de los tomates para salir huyendo.
Y al pobre pueblo es el que después que lo matan de hambre, después que lo matan de todo, también lo van a matar con bombas nucleares, porque ellos están provocando eso, en dejar que ningún país que ame a su pueblo deja que pongan bases extranjeras en sus países, porque sabe que eso puede llegar a una confrontación y aniquilar su país. Pero Cuba no quiere a nadie, nada más que se quieren ellos a su familia. Eso es lo que le iba a decir, hermano mío. Lo quiero mucho y hasta otro momento.